Steffi, bienvenida a Retratos Íntimos. Es un ciclo pensado para no solo conocer el personaje, sino para conocer la persona detrás del personaje. En tu caso, obviamente vamos a hablar de la deportista de alto rendimiento, que tan bien nos representa a toda la Argentina en el mundo, pero además vamos a hablar de la Steffi Gualella, la que nació y se crió acá en estos pagos. A propósito de esto, te quiero consultar cómo fue tu infancia acá en la ciudad. ¿Fue fácil, con altibajos? Me imagino que siempre rodeada de tus amigos y de tu familia. Bueno, primero muchas gracias por invitarme y dejarme ser parte de este espacio. Para mí es un placer. Y bueno, sí, la verdad es que la infancia para mí fue muy divertida. Nada, al principio, digamos, vivir con una discapacidad en una ciudad tan chiquita como esta, a veces era un poco difícil. Bueno, como todos saben, en la ciudad no hay muchas rampas para movilizarnos. En ese momento tampoco había muchas sillas de rueda en la calle. Es como que recién ahora eso se está empezando a ver. Las personas con discapacidad estamos pudiendo acceder a otras cosas, no solo a la escuela y al trabajo, sino también a otras cuestiones sociales y de la vida que se están empezando a mostrar, como el deporte también, así que nada, feliz de que eso pase. Pero nada, tuve una infancia muy linda y siempre muy acompañada por mi familia y mis amigos, así que nada, tengo muy buenos recuerdos de mi infancia. Y más allá de estos buenos recuerdos y de esta felicidad al vivir tu infancia, me quedo con esta parte de si en definitiva te costaba incluirte por todas estas contingencias que vos estás comentando, si te costaba incluirte en la vida diaria de la ciudad y si eso ahora te pasa también. La realidad es que siempre traté de buscarle la vuelta y no de quedarme con cosas de que por ahí no podía hacer. Por ejemplo, yo a la escuela primaria iba a la escuela Chiclana, donde, no sé, por ejemplo, no había baño adaptado. Pero bueno, siempre me abrieron las puertas a, no sé, ir al baño de los maestros, por ejemplo. Entonces mi mamá iba hasta la escuela, me asistía para ir al baño, si había que ir al salón de actos o a la biblioteca, que había que subir un piso o bajar uno, iban mis dos papás y me ayudaban a poder estar en esos lugares presentes con mis compañeros. Después, bueno, siempre había actividades con amigos donde siempre trataban también mis compañeros y mis amigos de buscarle la vuelta, de ir a lugares donde yo también pueda ir. Así que eso era lindo para mí también, saber que contaba con un montón de gente súper empática y que también trataba de entender y ponerse en mi lugar, para que podamos todos acceder a un lugar donde nos gustaba ir. Después, cuando a medida que fui creciendo, por ejemplo en la escuela secundaria, tuve el camino un poco más arado porque otra persona que también se moviliza en silla de ruedas ya iba a la escuela comercio, entonces ya había una rampa para poder acceder, adentro de la escuela estaba adaptado también, así que nada, fue como más fácil para mí también en ese momento. Y bueno, después estudié a distancia, entré a trabajar en la Municipalidad de Gualeguay como empleada administrativa. Y bueno, mi vida se fue dando a partir de eso, después conocí el deporte y un montón de cosas que fueron abriendo mi vida y todo lo que hago ahora. Y recién mencionaste a tus papás y todo el apoyo que te dieron y que te dan. Pero específicamente, ¿qué rol cumplen ellos siempre al lado tuyo? Si les tenés que decir algo, ¿qué les dirías? Y mis papás son un pilar muy importante, porque hoy claramente soy todo lo que soy gracias a cómo ellos me han acompañado. Por eso para mí son dos personas fundamentales y que me llenan de orgullo porque son dos muy buenas personas y que me han enseñado el camino por el que tengo que ir para siempre tratar de buscar lo bueno para mí y también para las personas que me rodean. Y ahora siendo
un poco de lleno a tu faceta más sobresaliente o por la cual te hiciste más masiva, que es el deporte. ¿Cuándo ingresa el deporte en tu vida? ¿Ya ingresaste directamente a las bochas o hubo una parada anterior? En el 2013 empecé en el equipo deportivo adaptado, que es un equipo de deporte para personas con discapacidad acá en Gualeguay. En ese momento empecé haciendo natación, que era el deporte que había disponible para el grupo de adultos que estábamos en silla de ruedas. Pero empezó a haber problemas con natación, porque en invierno era como que nos enfermábamos todos, cortábamos la actividad, no podíamos mantener la continuidad. Así que los profes trataron de buscar un deporte que podamos hacer durante todo el año. Así que en el 2016 vinieron unos profesores de Mar del Plata a mostrarnos cómo era el deporte bochas, y así fue como lo conocí. Hoy estoy acá. La realidad es que fue un camino que hubo que hacer, porque del 2016 al 2017 estuve haciendo el deporte a modo recreativo y divirtiéndome un montón con mis amigos acá. Después fui a mi primer torneo nacional en Mar del Plata en el 2017. Ese mismo año fui a 3 nacionales. 2 de esos fueron en Mar del Plata y uno en Almirante Brown. En el tercer torneo de ese nacional me gané una medalla de plata. El técnico de la selección me citó a concentrar con la selección argentina, y ya en el 2018 empecé a representar a nuestro país, así que muy feliz por eso. ¿Y cuándo te diste cuenta que tenías un talento para las bochas? ¿Cuando te citó tu entrenador para la selección argentina o ya cuando arrancaste recreativamente en el 2016 dijiste esto es lo mío? La realidad es que al primer torneo de bochas que fui, que fue en Mar del Plata, fui porque quería conocer el mar. No conocía el mar y quería ir. La realidad es que yo a bochas lo hacía por diversión, no porque me gustara en ese momento. Pero cuando fui al primer torneo me encontré con que era algo que me gustaba y que no solo era un deporte que me divertía y que podía conocer un montón de cosas, sino de que más allá de que tengo una discapacidad re severa, podía dedicarme a un deporte de manera profesional. Entonces eso para una persona con discapacidad que por ahí ve como que tiene un mundo muy cerrado, muy chiquito, ve de que puede hacer algo a esta dimensión y abre una puerta muy grande en tu vida. Y saliendo un poquito del deporte, me quedo con el detalle de cuando conociste el mar. ¿Te acordás cómo fue ver la arena, el horizonte, la playa, el agua? ¿Tenés el recuerdo de ese momento preciso? Sí, obvio. Habíamos ido con mi mamá y con mi prima, que es profe de educación física y me había acompañado también. Habíamos ido en junio, hacía mucho frío, pero llegamos a Mar del Plata y lo primero que hicimos fue ir a conocer el mar, así que sí, lo tengo muy presente ese momento. A lo largo de tu carrera has tenido y estás teniendo muchos logros. Muchos de ellos nosotros los hemos retratado y los hemos seguido desde el debate. Así que mientras preparábamos esta entrevista, indagamos en el archivo del diario y anotamos un par de fechas que a ver si te traen recuerdos de esos momentos tan lindos que estás viviendo. Por ejemplo, si no son muchos, porque muchos logros, pero si no te acordás, yo te ayudo. Por ejemplo, septiembre del 2019. Sí, en septiembre del 2019 fuimos a un regional americano en Brasil, donde era un torneo muy importante porque, quien ganara la medalla de oro clasificaba a los Juegos Paralímpicos. Como todos saben, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos son cada 4 años, donde hay que sumar puntos para poder ir al torneo que clasifica a los 10 mejores del mundo. Yo en ese momento estaba recontra lejos del ranking, estaba como en el puesto 50 más o menos, porque somos muchos los bocheros, y aparte en ese momento estaba varones y mujeres mezclados.
En cambio Era ahora, mixto. claro, ahora estamos separados mujeres y varones. Así que bueno, era un torneo a ir por todo y bueno, y tratar de sacar la medalla de oro para clasificar a los Juegos Paralímpicos. Así que bueno, nos preparamos un montón con Juan, que es mi asistente, y fuimos por todo y nos volvimos con el oro. Así que nada, mucha emoción de haber clasificado a los Juegos, porque es la cita deportiva más grande que un deportista sueña, y haber llegado en tan poco tiempo era muchísimo para nosotros. Y aparte, en ese mes de septiembre te eligieron atleta del mes. Sí, después de haber ganado la medalla de oro, fui seleccionada por el Comité Paralímpico Americano como una de las grandes deportistas del mes. Así que, no, o sea, éramos 4 deportistas de México, Colombia, Estados Unidos, y estaba yo, y había una votación. Así que todo Gualeguay estaba enloquecido votando. Me acuerdo de ese momento que hubo una euforia en la Sí. ciudad. Mucha difusión hubo, así que nada, muy feliz también porque me hayan acompañado en eso. Y recién mencionaba los Juegos de Lima 2019. Sí, Estos juegos fueron anterior a lo que pasó en Brasil, sí, Lima fue antes del torneo de Brasil, un mes antes. un mes antes. Y también me imagino que fue una experiencia espectacular. Sí, me volví fascinada de ese torneo, porque nada, es ir a una villa para Panamericana que está adaptada para cualquier tipo de discapacidad, que te encontrás con un montón de deportistas de toda América y encima de todas las disciplinas, y que bueno, también tenés tiempo de ir a ver otros deportes, no es que solamente estás con bochas. Entonces podés ir a ver cómo juegan al rugby, cómo juegan al básquet, cómo juegan al fútbol, cómo juegan al tenis. Entonces encontrarte con ese abanico tan grande y con tantos grandes deportistas, nada, es hermoso. ¿Y qué deporte de los que viste te gustó, aparte de bochas, obviamente, y de natación, que indudablemente te debe gustar también? ¿Otro deporte te llamó la atención? Y la realidad es que es todo muy impactante. Creo que impacta mucho por una cuestión de que no se ve, en la tele no se ve el deporte adaptado. Entonces, cuando ves un partido de rugby, por ejemplo, donde van en las sillas de rueda a 1000 por hora y que nada, y que sigue siendo un deporte rudo, igual que el rugby convencional, impacta muchísimo y nada, estaría bueno que se empiece a difundir eso también, pero bueno, vamos en camino por eso. Y más o menos algo dijiste ahora, pero ¿crees que le falta mucha difusión a los deportes adaptados acá en Argentina? Sí, falta muchísimo. Por ejemplo, nada, yo soy una persona con discapacidad que no sabía que existían los Juegos Paralímpicos. Me enteré recién cuando llegué al deporte y vi cómo era toda la movida y todo eso, así que sí, claro que falta mucha difusión. ¿Y por qué crees que se da eso? ¿Por falta de empatía, falta de educación, falta de políticas estatales a largo plazo? ¿Cuál crees que es la causa de esa poca difusión de los deportes adaptados? Creo que tiene que ver un poco con todo eso que nombraste. Por ahí falta que periodistas tan reconocidos del deporte empiecen a involucrarse un poco más, y a ver que más allá de que seamos personas con discapacidad, hacemos el mismo esfuerzo que hace un deportista convencional. A mí, por ejemplo, me pasa mucho de que yo voy a un torneo, no sé, a otro lado del país, y la gente lo primero que me dice, después de que vuelvo del torneo, me dice, ¿y fuiste a pasear? ¿Pudiste conocer? Y yo le digo, pero si vos te cruzás a Messi, ¿le preguntás si fuiste a pasear o no al torneo? No, le preguntás cómo le fue, cómo se sintió, qué pasó, si hizo un gol, si no hizo un gol. O sea, a nosotros no se nos ve como deportistas que trabajamos durante todo un año para llegar a una competencia y poder dar lo mejor. Entonces, Claro. falta un montón por ese lado. Y a propósito de esto que decís, ¿crees que
crees y si te ha tocado a vos y si te toca en el cotidiano, en tu día a día, enfrentar como esos pequeños comentarios desubicados o hirientes que capaz provienen de gente que no te quieren hacer ningún daño, obviamente, pero desde su ignorancia caen en esa trampa o en esa condescendencia. No sé si a vos te molesta o tratás de educarlos en el momento, no sé cómo te lo tomás. No, la verdad es que no me hiere. Entiendo, digamos, que es una cuestión cultural y social esto. Por ahí cuando me preguntan esas cosas respondo con un chiste o con otra pregunta. No sé, hace muy poco tiempo una señora me preguntó si cuando yo viajaba, me dice, ¿y viajás con tu mamá? Y yo le respondí, ¿y usted viaja con su mamá? Porque, o sea, si otra persona adulta que no tiene discapacidad no tiene que viajar con su mamá o su papá para que los cuide, porque yo, que soy adulta, también sí o sí debería viajar con mi mamá o mi papá. Entonces es esta cuestión, digamos, de que las personas empiecen a pensarse de que si ellos mismos tendrían una discapacidad, no van a depender para toda la vida de sus papás. Obviamente sí dependemos de una persona, por ejemplo, que nos tenga que acompañar, que nos tenga que asistir, que nos tenga que ayudar, porque sí o sí necesitamos ayuda en un montón de cosas. Pero nada, cada uno tiene su lugar, tiene su rol y también es parte de la autonomía, de empezar a crecer, de darnos cuenta de que más allá de que, por ejemplo, tenemos una discapacidad, tenemos que tener un montón de herramientas para que en cualquier momento y en cualquier circunstancia otra persona pueda acercarse y darnos una mano cuando la necesitemos y que no solamente tenga que ser mamá o papá. Y ahora se te ve una mujer muy fuerte, muy curtida y muy conforme consigo misma, que eso es muy importante. Pero llegar a este punto en el que estás ahora, te llevó, más que nada para la gente que nos puede estar viendo y que tiene problemas de confianza, de autoestima, ¿te llevó mucho tiempo estar en el lugar tan bueno que estás ahora? Sí, me llevó muchísimos años de terapia, Ajá. pero nada, fue ir construyéndome, en realidad desconstruirme para construirme por una cuestión de más o menos lo que hablábamos hoy, de cómo la sociedad generaliza y encasilla a cómo tienen que ser las personas con discapacidad. Entonces fue como sacarme todos esos pensamientos y empezar a darme cuenta de que con lo que tenía podía hacer un montón de cosas y con las cosas que no podía hacer era, bueno, cómo le busco la vuelta, esto sí, esto no, por dónde voy. Y recién comentaste que no sé si seguís haciendo terapia actualmente. Sí, sí, sí. ¿Eso te llevó a querer estudiar psicología porque vos sos psicóloga social? ¿Hay una influencia para elegir tu carrera profesional? No sé si tuvo que ver con eso. A mí siempre me gustó, así que nada, fue como la decisión de decir, quiero estudiar una carrera que no está en Gualeguay. En ese momento no estaba la posibilidad de irme a vivir a otro lugar para estudiar, así que busqué una opción de poder estudiar a distancia y nada, muy feliz de poder hacerlo desde un lugar que sí podía y que lo disfrutaba. Y hay una cuestión a mí que me llama la atención sobre la representación de la sociedad con respecto a las personas con discapacidad, que la quiero compartir con vos. Por ahí siento como que los grandes partidos políticos, todos en general, ninguno en particular, y los grandes movimientos ligados a los derechos civiles de la actualidad, que también son muchísimos, por ahí veo que como que no incluyen y no visibilizan a las personas con discapacidad. ¿Vos ves lo mismo, percibís lo mismo o es una reflexión perdida mía tal vez? No, sí, a veces pasa. eh, y pasa también que nada, que por ahí como se nos toma como minorías, a veces no se nos incluye en algo en general. No sé si pasa solamente por la parte política, sino por todos los ámbitos donde todavía hay un montón de gente
que se está sumando y que está empezando a ver esta parte, pero todavía falta un montón que sigamos creciendo, porque, no sé, incluir a las personas con discapacidad no es hacer un centro de salud y poner una rampa nada más. Es hacer un espacio donde pueda ingresar, donde pueda ser parte. Está como muy encasillado de que las personas con discapacidad les haces una rampa y ya está, pero no se piensa en las personas ciegas, en las personas sordas, en las personas con cualquier otro tipo de discapacidad. Entonces, nada, creo que estamos en un momento de cambio, pero todavía falta un montón. Y se ve que sos una persona muy humilde y muy modesta, pero dada la masividad que te ha dado el deporte y siendo una mujer que habla mucho de estos temas y quiere crear conciencia continuamente, ¿te considerás una referente en el tema o te han hecho sentir que sos una referente en lo que respecta a las áreas de personas con discapacidad? Y la realidad es que esta es mi bandera de siempre tratar de llevar a todos los lados que puedo acceder y mostrar esto. Siempre me gusta mostrar esta parte de lo que hablabas, de cómo las personas con discapacidad podemos lograr un montón de objetivos. Así que nada, sí es mi bandera, sí creo que puede servir, que no sé si tomarme como referente, sino de más bien tratar de llevar esto que tengo adentro como una motivación para otros, y no no desde el lado de desde el lado, perdón, de ejemplo de vida y todo eso, porque la realidad es que no soy un ejemplo de vida. A ver, una persona sin discapacidad que, por ejemplo, estudia, trabaja y hace deporte, no le dicen ejemplo de vida. Entonces, yo no quiero que por tener una discapacidad me digan ejemplo de vida, porque estoy haciendo lo mismo que otra persona. Así que nada, creo que para mí lo más importante es que lo que yo pueda contar, ya sea en este espacio o en cualquier otro, que sirva como motivación y no que quede encasillado como ejemplo de vida. Y qué otras palabras te molestan o te hacen sentir incómoda? O expresiones, por ejemplo, acabas de decir ejemplos de vida, la palabra superación, cuando retratan tu historia o la historia de otras personas con discapacidad que las tratan de superación por tal cosa, o cuando le dicen personas con capacidades diferentes Sí. como que fueran superhéroes. ¿Eso te molesta o reaccionás como comentaste recién haciendo chistes y yendo por ese lado? No, sí, no, la realidad es que no me molesta. Sí trato de que si la persona lo está diciendo desde ese lugar, tratar de cambiarle la mirada, porque no está bueno lo que está haciendo, porque nos está dejando en otro lugar. Así que creo que es como un granito de arena de todos que podemos ir sumando, de que si escuchamos a alguien que lo está viendo y diciendo y sintiendo desde ese lugar, que podamos hacerlo cambiar de opinión y que nos pueda tomar como una persona que, si bien tiene discapacidad, puede hacer un montón de cosas y disfrutar de otras como cualquier otra persona. Y bueno, volviendo ahora decididamente al tema del deporte, en agosto de 2021 fueron los Paralímpicos de Tokio. Iban a ser Sí, en el 2020, pero vino la pandemia. pandemia. ¿Cómo te afectó a vos la pandemia deportivamente y fundamentalmente como persona? Me afectó muchísimo porque, bueno, cuando recién empezó la pandemia no se sabía bien qué iba a pasar. Aparte, yo soy paciente de riesgo, estaba encerrada con mis papás. Si alguien salía a la calle, no sé, se bañaba en alcohol, se cambiaba la ropa, se bañaban, cambiaban el calzado. Lo mismo si iban los profesionales de la salud, bueno, con los que hago terapia, también hacían todo lo mismo. Estuve, no sé, 6, 7 meses encerrada en mi casa sin salir. Si bien trataba de buscarme un montón de actividades en casa, pasaba el tiempo, pero llegó un momento que cualquier cosa me angustiaba y me ponía muy mal. Pero bueno, creo que
sirvió también como para trabajar conmigo misma desde mi interior. Y bueno, creo que de a poco este miedo que tanto teníamos se fue aliviando y sí creo, soy partidaria de que nada, que hay que seguir cuidándonos, obviamente, de la manera más adecuada posible, pero sin prohibirnos de disfrutar y de compartir con un montón de gente que tanto se perdió de eso. Y como psicóloga recomendás eso. Sí, obvio, los vínculos son súper importantes y el contacto con el otro hace que nada, que uno cambie de energía, que se renueve y que siga estando en un equilibrio más o menos emocional para poder continuar con su vida. Y Steffi, cuando pasó esto, aunque no terminó del todo, pero cuando pasó, aunque sea la primera parte de esto, y confirmaron que se iban a hacer los Juegos de Tokio, ¿te generó ansiedad, nerviosismo, alegría? ¿Qué sentiste en la previa a viajar? Todo eso que dijiste y miedo. Tenía miedo ¿Miedo de qué? porque y me iba a ir al otro lado del mundo con una pandemia encima, siendo paciente de riesgo, como te dije hoy. Y sinceramente le tenía miedo al hisopado, no me había hisopado todavía, y sabíamos de que en Tokio nos iban a hisopar todos los días. Entonces era como, bueno, ir con todo lo que pasa, más ese plus que me da un poquito de miedo, que en realidad era como miedo a eso que era una pavada después de todo lo que había atravesado. Pero nada, y creo que sí, mucha ansiedad, pero hasta que llegó el momento y lo disfruté un montón. Y algo dijiste de que disfrutaste mucho, pero estando ahí en Japón, ¿disfrutaste el choque cultural, por así decirlo, y la variedad de culturas que me imagino que viste ahí en la villa? No lo disfruté como hubiese querido, porque bueno, como estábamos en pandemia, no podíamos salir de la villa. Solamente salíamos desde la villa al estadio para entrenar o para jugar. El colectivo nos volvía a traer a la villa. Cuando volvíamos nos tomaban la fiebre y nos escaneaban la cara para saber que éramos Muy nosotros. estricto, ya. Sí, era todo muy estricto. Para acceder a cualquier lugar dentro de la villa tenías que obviamente tener barbijo, usar alcohol, nada, los protocolos siempre fueron muy estrictos, pero bueno, disfrutamos de estar ahí encerrados con todos los deportistas nada, que eran deportistas de todo el mundo y que siempre hay muchas experiencias para compartir. Y ahora te toca hacer una pregunta que capaz correspondería haberla hecho al principio, pero la charla fue para otro lado. ¿Qué nos podés contar básicamente, sobre todo para la gente interesada que te está escuchando y que quiere arrancar con esta disciplina? ¿Nos podés contar básicamente en qué consiste este deporte bochas? Las bochas es como las bochas convencionales o el tejo, que seguramente todos conocen, que hay que arrimar bochas de color a un bochín que es de color blanco y el jugador que deja la bocha más cerca gana. Es exactamente lo mismo, nada más que está adaptado para personas con discapacidad, donde, bueno, hay claramente una de las reglas básicas es tener una de las discapacidades más severas, y se puede lanzar con la mano, con el pie o como en mi caso, que yo no tengo fuerza para tirar las bochas, que juego con una rampa, que es como una rampa de Hay madera distintas finita. categorías. Claro, tenemos 4 categorías. Bueno, de acuerdo a cómo lance el jugador, entra dentro de una categoría. Y bueno, en mi caso, que juego con la rampa, siempre estoy con un asistente de juego que funcionaría como mis manos y mis piernas al no tener fuerza, así que es quien me ayuda. Genial. ¿Y cómo, siendo una deportista de alto rendimiento, cómo te entrenás de manera física y me imagino que de manera mental es fundamental? Sí, bueno, tenemos entrenamientos por semana en cuanto a lo que es rodaje de bochas y demás. Tengo psicólogo deportivo y también hacemos lo que se llama entrenamiento invisible, que es ver partidos, analizar rivales. Siempre que hay un torneo internacional, los torneos esos quedan grabados. Entonces después podemos entrar por YouTube, ver partidos y ahí nos queda un montón de material
para seguir estudiando. Y bueno, Steffi, primero agradecerte por tu tiempo y antes de terminar, quería pedirte, si sos tan amable, de decirle algunas palabras a los chicos y chicas o personas adultas que te están viendo, que quieren arrancar algún deporte y que capaz por miedo o por desconocimiento, como te había pasado a vos en su momento, no se animan. ¿Qué le dirías a esas personas? Nada, creo que es muy importante abrirse, a un nuevo espacio. El deporte te da oportunidades, siempre te abre muchas puertas. Podés llegar a un montón de espacios. No estoy hablando de viajar, sino de que te abre un montón de caminos, te abre un montón de vínculos. Así que nada, el deporte no es solamente ir a una cancha, hacer el deporte y listo. El deporte es jugar, es divertirse, es conocer gente y también crecer uno mismo. Así que nada, creo que el deporte es una parte fundamental. Muchas gracias, Steffi. A vos, muchas gracias.